Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy estamos ya miércoles 17 de julio y el devocional, nuestro tiempo con el Señor, está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12, versos del 1 al 8. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios grande y todopoderoso, Señor, y podemos vivir el día a día viendo que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te alabamos y te entregamos este tiempo a ti, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén, amén. Estamos muy contentos y felices en esta mañana porque comenzamos con la dirección de Dios. Un saludo a cada uno de ustedes, a sus familias. Dios los bendiga grandemente. Seguimos con la lectura entonces. Segunda de Reyes, capítulo 12, versos del 1 al 8. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo, ¿no? Estamos leyendo el libro de Reyes. Creo que a cada uno de nosotros nos va enseñando muchas verdades profundas, ¿no? De cómo conducirnos y cómo vivir cada día dependiendo de Dios, buscando su dirección. Cuando analizamos el verso 1, dice: en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Sibia de Berseba, ¿no? Estamos viendo que aquí Joás reinó bastante joven, ¿no? Joás era del reino del sur y Jehú era del reino del norte, ¿no? Dice, comenzó muy temprano, ¿no? Y dice aquí la palabra del Señor que el nombre de su madre fue Sibia, ¿no? Nos da el nombre de su madre y nos da también la cantidad de años que él reinó. Entonces podemos ver que Joás era bastante tierno y tenía a una abuela bastante perversa llamada Atalía, ¿no? Quien ella había usurpado el trono. Pero nosotros vemos que aquí la misericordia de Dios es tan grande que Dios preserva la vida de Joás, y también Joás, para preservar ese reinado, él lo hace rey a los 7 años, ¿no? Y podemos ver que en el verso 2 dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí, no? Que Joás tenía como un mentor espiritual, ¿no?
y ese mentor espiritual era Joiada. Y dice que lo aconsejaba, lo coberturaba, y había un liderazgo espiritual bastante fuerte, ¿no? Con respecto de Joiada hacia Joás, ¿no? Pero aquí lo que me impacta, lo que me llama la atención es que dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, mientras el sacerdote Joiada lo acompañaba o lo guiaba, ¿no? Entonces nosotros en este tiempo analizamos, ¿no?, esta palabra, y nos lleva a reflexionar. Nuestra fe, nuestra obediencia a Dios no puede estar condicionada porque una persona siempre sea nuestro mentor, nuestro líder. No, sino que nuestra obediencia a Dios, el hacer lo recto ante los ojos de Dios, tiene que estar relacionado a que cada día nosotros vivimos en la palabra del Señor, que nosotros vamos a tomar buenas decisiones porque somos guiados por esta palabra de Dios que siempre nos va a estar corrigiendo, animando, instruyendo, guiando para escoger el camino correcto que a Dios le agrada, ¿no? Nosotros no podemos vivir con una fe prestada de los padres, fe prestada de los líderes, de los sacerdotes, ¿no? El Señor quiere tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. El Señor quiere guiar nuestra vida, ¿no? Y es por eso que nosotros sabemos que va a llegar un momento que muchas veces los padres no somos eternos. También los líderes, ¿no? A veces son enviados de misiones, viajan a un lado, otro lado. ¿Y qué es lo que sucede, no? Nuestra fe no está condicionada a una persona. Nuestra fe está condicionada a creer en nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y ser guiados por la palabra de Dios, sabiendo de que esa palabra nos va a llevar a caminar en rectitud ante los ojos de Dios, ¿no? Y podemos ver que aquí Joás, ¿no?, representa ese discípulo que solamente hizo lo recto mientras el sacerdote Joiada estuvo con él, y luego comenzó a desviarse, ¿no? Y algo que nos dice la palabra en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar también a cada uno de nosotros, como padres, de poder instruir en la vida de cada uno de nuestros hijos la palabra de Dios, porque en los momentos más difíciles de la vida de nuestros hijos, la palabra de Dios va a estar en sus corazones y en sus mentes, y eso los va a ayudar a salir de toda tribulación, de toda situación que ellos puedan estar pasando. Y si vamos a 2 de Reyes 12:3, dice: con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, ¿no? Y miren que aquí, ¿cuál había sido la orden de Dios, ¿no? Que se quitaran los lugares altos y que se debía rendir culto y adoración a Dios en Jerusalén, ¿no? Más no en los lugares altos, ¿no? Porque dice que estos eran como unos montes, unas colinas, ¿no? Pero Dios había establecido un lugar especial, y es en este tiempo que nosotros podemos ver que cuáles son los lugares altos, ¿no?, en nuestra vida que nosotros no estamos quitando, porque eso nos lleva a reflexionar también a cada uno de nosotros. Y muchas veces pueden ser esos altares de orgullo, esos altares de desobediencia, ¿no?, que nosotros analizamos con la palabra de Dios, y eso es pecado, ¿no? Y Dios quiere que nosotros desechemos esos lugares altos, ¿no?, y que podamos analizar nuestra vida cómo está delante de Dios, ¿no? Dios en su misericordia es bastante paciente, ¿no?, porque el trabajo de Dios es progresivo, es constante y continuo. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en medio de todo ese proceso que Dios hace en nosotros y que nosotros pasamos como hijos de Dios, nosotros tenemos que ir sacando esos lugares altos de nuestra vida, ¿no?, para poder agradar a Dios, ¿no? Porque dice que con todas estas cosas los lugares altos no se quitaron, ¿no?
Y podemos ver en Segunda de Reyes 12:4, en el verso 4 dice: y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se trae a la casa de Jehová, el dinero corriente, el dinero que cada uno está obligado a dar, todo el dinero que se ofrece voluntariamente a la casa de Jehová. ¿No? Aquí da instrucciones Joás acerca de todas las ofrendas, de todas las donaciones que se hacían destinadas para la reparación del templo, ¿no? Entonces el templo había sido construido hace muchísimos años y necesitaba un mantenimiento, ¿no? Poder reforzar las paredes, ¿no? Y tantas cosas. Dice que había muchas grietas, ¿no? Y ese templo, donde representaba la adoración, el lugar de adoración a Dios, tenía que tener mejoras, tenía que tener un mantenimiento, ¿no? Y es por eso que aquí se buscan las fuentes de dinero, ¿no? Y una de ellas era el impuesto, dice, por censo, lo segundo el impuesto por la vida, y luego el impuesto por rescate, y bueno, últimamente eran los que traían por su propia voluntad, ¿no? Y es en este tiempo que nosotros también podemos ver que todas nuestras contribuciones es también para las mejoras de la casa de Dios, es para poder extender también el reino de Dios, ¿no? Y nosotros podemos tener gozo, tanta alegría de reunirnos en la casa de Dios, de poder también celebrar la comunión, poder tener esos momentos de Santa Cena, celebrar este tiempo tan especial con Dios, con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Y nosotros podemos ver que todo lo que Dios también establece en su palabra es para que la iglesia de Dios sea edificada cada día, y que podamos nosotros también, como miembros de nuestra iglesia, contribuir en nuestras iglesias, ¿no? Pero por otro lado también nos habla la palabra que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, ¿no? En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué implica eso? Que nosotros debemos también analizar nuestra vida. Si encontramos en nuestra vida grietas, cosas que nosotros tenemos que cambiar, renunciar, reforzar en nuestra vida, de poder buscar cada día más la presencia de Dios y buscar restaurar esas áreas en las cuales nos hacen tropezar siempre, ¿no? Y vivimos en ese ciclo, ¿no? El Señor quiere hacer cosas nuevas en nosotros, ¿no? Vengamos a Él, echemos nuestras cargas delante de Él, confesemos nuestro pecado delante de Él, porque dice: Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y de toda maldición. También el Señor busca restaurar en nuestra vida muchas áreas las que nos hacen tropezar, ¿no? Entonces nosotros continuamente, si dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, cada día siendo guiados por su palabra, el Señor va a ir mostrándonos a través de su Espíritu Santo las cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y como tal tenemos que cuidar, tenemos que reparar, tenemos que dar mantenimiento también a este templo en el que mora el Espíritu de Dios, ¿no? Y vamos a ver, dice que el verso 6 dice: pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido? Había un retraso en las reparaciones. Los sacerdotes no habían completado las tareas, ¿no? Y vemos en 2 de Crónicas 24, 6, 7, dice: llamó pues el rey Joás a Joiada, el sumo sacerdote, y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas recojan de Judá y de Jerusalén el impuesto que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Y aquí nosotros podemos ver que hay una llamada de atención, ¿no? Porque el rey pudo ver que las grietas del templo no se habían dado mantenimiento, ¿no? Y que los sacerdotes estaban bastante ocupados con el servicio al Señor, pero se habían olvidado de las otras tareas administrativas, ¿no? Y es así como en la casa de Dios, Dios da talentos, da dones, y no todos podemos hacer lo mismo, ¿no? Hay personas que son muy buenas en el área contable, en el área administrativa, ¿no? Y Dios escoge también las personas que son dedicadas
así como los levitas, ¿no? Para la alabanza, para traer la presencia de Dios a través de la alabanza, la adoración. Y asimismo también para la predicación. Dios levanta maestros, ¿no? Siervos de Dios que instruyen a la iglesia con la palabra y que se preparan espiritualmente para poder instruir a la congregación y que la congregación pueda crecer, ¿no? Y que no se pueda descuidar ninguna tarea, porque un día nosotros vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y es así como Joás también llamó a los sacerdotes y le dijo: ustedes están descuidando estas áreas administrativas, ¿no? Y bueno, dice que en el verso 7, en el verso 8, y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo, ¿no? Y los sacerdotes aceptan la orden del rey, porque el rey había dicho que ya otras personas se iban a dedicar, ¿no?, en la reparación del templo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban preparadas para eso, ¿no? Entonces, aquí nos muestra que el liderazgo juega un papel muy importante también en la gestión de las finanzas, en las reparaciones del templo, también en la preparación para dar también una enseñanza de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros podemos ver que todos somos uno en la casa de Dios, ¿no? Y Dios nos ha dotado cada uno con muchos talentos, nos ha dado oficios, nos ha dado carreras para poder contribuir en la casa de Dios, ¿no? Y esta mañana, amados hermanos, Dios nos llama a la reflexión, ¿no? ¿Qué grietas hay en nuestra vida? ¿Qué lugares altos tenemos que derribar, ¿no? Si son esos altares de orgullo, de soberbia, de desobediencia, de pecados ocultos, ¿no? Pidamos perdón a Dios, renunciemos a eso, porque Dios también quiere que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que demos mantenimiento a nuestra humildad y creo yo que en este tiempo cada uno de nosotros buscamos llenarnos de la presencia de Dios cada día, y podamos nosotros leer la palabra de Dios y saber que es lámpara a nuestros pies, que Dios no quiere que caigamos, que resbalemos, sino que Dios quiere en todo tiempo, ¿no?, levantarnos, aún en medio de nuestras tribulaciones, darnos la victoria en todo tiempo. Pero también Él dice que da gracia a los humildes, ¿no? Y es el tiempo de buscar también, dar mantenimiento a este templo del Espíritu Santo y reparar estas áreas también en las cuales no han sido restauradas en nuestra vida, ¿no? Y que Dios quiere que nosotros en este tiempo nos veamos como esa imagen y semejanza de Dios, ¿no? Porque Él tiene planes tan hermosos para cada uno de nosotros, para nuestra familia, pero si no trabajamos en estas áreas, no hacemos que nuestro Dios restaure esas áreas en nuestra vida, entonces no vamos a poder avanzar, vamos a estar estancados y vamos a estar en ese ciclo, ¿no? Y la idea es poder ser de avanzada, ser diligentes, porque Dios tiene planes de bien para sus hijos. Y vamos a entregarle este tiempo al Señor, amados hermanos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Dios. La reflexión de esta mañana habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Primeramente te queremos pedir perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Dios. Toda cosa que haya que a ti no te agrada, Dios, lo ponemos a tus pies, Señor. Queremos seguir avanzando, creciendo, Señor, en tu palabra, en humildad, en fe, en esperanza, en el servicio, Señor. Bendito Dios, queremos dar lo mejor en el lugar donde estamos, en la iglesia donde nos encontramos. Queremos dar lo mejor, Señor, también en nuestra casa, en nuestra familia, Dios. Gracias porque tú nos escogiste, Señor, para llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca y que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús os sea hecho, Señor. Gracias, bendito Dios. Restaura también áreas en nuestra vida, Señor, que necesitan, Señor. Queremos seguir avanzando, Señor. Y también te pedimos, Señor, en este tiempo,
que nos ayude, Señor, a estar atentos cada día a tu palabra, que caiga toda venda de nuestros ojos. No queremos vivir con una fe prestada, Señor. Queremos tener esa fe, Señor, real nosotros contigo, Dios. Vivir contigo cada experiencia, saber que tú te revelas a nuestra vida en cada situación, aún en cada momento difícil, Señor. Dios, te agradecemos por todo eso, porque tú estás atento a nuestras oraciones, Señor, y nos levantas cada día, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, la vida de cada oyente, de cada familia, Señor, que está escuchando, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.